Ejecutivo presenta. Sean bienvenidos a un programa más de Impuestos e Impuestos. Hoy hablaremos sobre la extinción de las obligaciones fiscales. Quédense con nosotros, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Esperemos que muy bien. Mi estimado José Padilla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de estar con ustedes para compartir algunos temas de interés fiscal. Muy bien. Jaime, ¿cómo te va? No, todo bien, todo bien. Nos tuvieron miedo Hamlet y Sergio, así que, Parece. ¿no? Parece. No. Le tuvieron miedo al tema, yo creo. Hamlet ahí tiene un asunto Bien. importante que atender. Muy bien. Me gustaría empezar leyendo el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice lo siguiente: son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes le den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Mi estimado Jaime, en español, ¿qué es un crédito fiscal? Cantidades que adeudan particularmente los contribuyentes, lo que hablamos de las contribuciones contempladas en el artículo 2 del Código Fiscal, impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. Añade también los aprovechamientos, más los accesorios de estos dos conceptos. Particularmente estaríamos refiriéndonos a los recargos, a los gastos de ejecución, a las sanciones más conocidas como multas, y a la indemnización que refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que es particularmente cuando nosotros le pagamos con cheque a la autoridad, resulta que el cheque no tiene fondos, y entonces la autoridad nos sanciona con un 20% del valor del pago que le hicimos. Entonces, todas esas cantidades que así en conjunto se consideran créditos fiscales son las que tiene derecho a percibir el Estado. Eso es lo que refiere ese artículo. Muy bien. Y entiendo los conceptos que estás diciendo, Jaime, pero cuando se genera un crédito fiscal, mi estimado José, ¿qué tenemos que pagar? ¿Qué sucede ahí? Fíjate que aquí ese artículo 4 que tú apuntaste tiene un vínculo enorme con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, el cual dice que las contribuciones se causan conforme se realicen las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes vigentes al momento en que ocurran. En español, que en ejemplo, la ley de renta te hace mención que grava los ingresos de cualquier persona física o moral. Luego entonces tiene tutelado distintas hipótesis normativas, las cuales una vez que tú, gobernado o contribuyente, las actualizas, es cuando precisamente nace la obligación del pago del impuesto. Si yo, por ejemplo, persona moral, realizo una enajenación, tengo la obligación de pagar el impuesto, porque cuando yo realizo la enajenación, se actualiza la hipótesis, es decir, nace la obligación del crédito fiscal y en consecuencia yo la tengo que liquidar ante el fisco. Ok, entonces muy interesante lo que comentaron los dos. Estamos hablando de que antes que haya un crédito fiscal necesitamos tener bien identificado cuándo nace la obligación fiscal, ¿no? Así es. Y cada tipo de contribuyente podrá tener un escenario distinto. Tú mencionaste en un momento el tema de la persona moral cuando genera su factura, ¿no? También ahí en la ley del ICR y en estas leyes, pues te dicen en qué momento se considera enajenado, ¿no? Cuando se genera la factura, cuando se presta el servicio, cuando se entrega. ¿Perdón? Ciertamente, aquí, cuando te dice pero en el caso de una sociedad civil... Bueno, aquí hay una situación muy específica, muy especial, porque las personas morales del régimen general tributan
en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el artículo 17 específicamente te hace mención de los momentos en que soy obligado a acumular los ingresos. En español, en el momento en que soy obligado al pago del impuesto sobre la renta. Okay. Y en lo que concierne a la fracción primera, se refiere a los que enajenan bienes y prestan servicios. Si tú haces referencia a las sociedades civiles, tiene un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque a ellos no les aplica los 3 momentos que te señala el 17 fracción primera, que es cuando despidas el comprobante fiscal, cuando enajenes o prestes el servicio o cuando cobres total o parcialmente la contraprestación. Y el último párrafo te dice que es cuando cobres la contraprestación. Luego entonces las sociedades civiles, ejemplo, despachos de contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, actuarios, están obligados a pagar el impuesto cuando efectivamente cobren los honorarios. Oye, me acaba de nacer algo, Jaime, con lo que estamos platicando. A ver, entonces cuando hay una operación entre una persona moral, como bien dice el título 2, José, que recibe un servicio de un despacho de una sociedad civil, entonces la persona moral puede deducir la factura aún sin pagarla, pero el despacho, la sociedad civil, no necesariamente tiene la obligación de acumular ese ingreso, ¿no? ¿O no la tiene? No, porque hay un principio tributario no escrito que se llama simetría fiscal. Así es. No en todos los casos aplica, pero en este en particular sí. Como decía José, particularmente en el artículo 17, fracción primera de la Ley de Renta, dice, si eres persona moral, acumulas en cualquiera de estos 3 momentos, cuando expidas comprobante, cuando entregues el bien o cuando prestes el servicio, cuando cobres total o parcialmente, dice incluso cuando provenga de anticipos, que por ahí hay un tema controvertido en ese concepto. Excepto, dice, para esta fracción primera, cuando se trate de sociedades o asociaciones civiles, aunque después también exceptúa, por ejemplo, a los arrendadores financieros, que por opción podrían estar fuera de esta acumulación de carácter general. Sin embargo, para efectos de deducción y también considerando, aquel no va a acumular sino hasta que cobre. Entonces, el pagador, dice el artículo 27, dentro de los requisitos de las deducciones, en la fracción octava dice que uno de los requisitos de las deducciones, tratándose de pagos o derogaciones que correspondan a personas físicas, sociedades o asociaciones civiles, a personas del régimen de los coordinados, los donativos, en general las personas morales que acumulan sus ingresos en base a flujos, tratándose de todos sus contribuyentes, los pagos o las erogaciones que hagas con ellos solamente serán deducibles hasta que estén efectivamente pagados, tratando de preservar ese principio de simetría fiscal. Entonces, si el otro no acumula, entonces tú no deduces. Es un principio general, no escrito, y que no se cumple en todos los casos. Habría que ver en cada régimen especial las características del tema, pero en este en particular está muy claro el concepto. También habría que remitirnos a esa parte en donde la Constitución dice que todos tenemos que contribuir al gasto público, 31 fracción cuarta, y al final, después de una letanía, nos dice, de acuerdo a como dispongan las leyes, y cuando eso se ha interpretado, dice, en la ley tiene que estar claramente definido quién es el sujeto, los que pagan, cuál es el objeto, la situación jurídica o de hecho, cuál es la base, y en esa base es donde vamos integrando todos esos conceptos particulares que las leyes nos van señalando. Y para estos en particular, dice, no acumulas si no cobras, y el otro no deduces si no les pagas, que es la regla general particularmente. Y ahí se conserva la simetría fiscal. ¿Estás de acuerdo, mi estimado José? Totalmente de acuerdo con lo que apunta Jaime. Muy bien. Ahora bien, esto nos lleva precisamente a que al final, lo que mencionaste muy acertadamente al principio, mi estimado José, que antes de determinar el crédito fiscal, antes de que haya eso, viene el nacimiento de la obligación fiscal. Me gustaría que continuáramos con este tema en el siguiente bloque y enseguida regresamos.
La regla 3.17.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 señala que los contribuyentes que se apegaron al beneficio del pago en parcialidades y que deseen obtener nuevamente algún formato porque se encuentra vencida la línea de captura, lo tendrán que solicitar a través de los siguientes medios. Ante la administración desconcentrada de recaudación más cercana al domicilio fiscal del contribuyente. En Marcasat, teléfono 55 62 72 27 28, proporcionando en la llamada respectiva el correo electrónico para recibir el formato o buzón tributario, mismo que deberá estar previamente activado. Siente la pureza del agua y enamórate de su sabor. Be Water está libre de procesos industriales y contiene minerales favorables para tu salud. En 3 presentaciones: Still, Sparkling y Be Pure. No te conformes con cualquier agua. Be Water, el agua premium de México. Llevas días en casa, estás aburrido y esto apenas empieza. Haz de tu aislamiento una aventura diaria. Día 1. Ordena ingredientes a domicilio y cocina las recetas más ricas y prácticas con Cocina Vital. Día 2. Haz un spa en casa o prueba un cambio de look con los tips de Mujer de 10. Día 3. ¿Quieres saber del mundo de los autos? Encuentra todas las novedades en AutoBuild. Día 4. Revive los mejores momentos en la cancha en compañía de Fútbol Total. Día 5. Party Time. Pon el ritmo en casa con la mejor música de banda cortesía de Soy Grupero. 10 títulos, cientos de artículos, miles de ideas para inspirar tu vida a un clic de distancia. Descárgalos en ginmedia.com.mx. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Bueno, ya está el crédito fiscal, mi estimado Jaime y José. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pagar? Pues ahora pagarlo, ¿no? Salvo que pase algo raro, hay que pagarlo, ¿no? Tristemente pagarlo, aunque no queda. Bueno, en una época tan difícil como la que estamos viendo, pues, debería de haber medios o existen figuras para que no necesariamente el crédito fiscal se pague pues, con una transferencia, un efectivo, ¿no? Pero antes de llegar a eso, puede haber créditos fiscales que nunca se paguen, ¿no? O que no se den. Y por aquí tenemos pues el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que te gusta mucho, José, que se refiere a la prescripción, ¿no? Ciertamente, es una figura jurídica bastante interesante, Armando. Sí, muy bien, vamos a leer lo que dice este 146. Perdón, pero sí, pues es que las leyes están complicadas en tema. A ver, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Es decir, puede haber un crédito fiscal y si alguien no me lo exige y pasan 5 años, en ese momento prescribe y ya no es obligatorio cumplirlo, Jaime. Sí, aunque no opera naturalmente, se puede alegar la prescripción, como dice ese artículo que leíste,
vía administrativa, vía un recurso administrativo, el recurso de revocación tratándose de créditos fiscales con el SAT, o en su defecto, en la vía contenciosa, ¿no? En un juicio contencioso administrativo. Aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, un crédito fiscal de 2020, el impuesto sobre la renta de 2020, el crédito fiscal es exigible a partir del 1 de abril. Bueno, habría que checar las fechas de presentación de la declaración anual, pero supongamos que el 31 de marzo es día hábil y al día siguiente no lo pagué, a partir del 1 de abril sería exigible. A partir de ahí es que transcurridos 5 años sin que la autoridad me lo exija, yo puedo omitirme en el pago de impuestos porque ya prescribió. Pues yo podría hacer dos cosas. Uno, solicitar la declaratoria de la prescripción, y otra, esperar a que la autoridad llegue, me requiera, y entonces decirle, ya prescribió el crédito fiscal, es decir, ya se extinguió esa obligación por el paso del tiempo y cumpliendo estos requisitos legales que marca el 146 del Código. O sea que si es exigible el 1 de abril, pasan 5 años y llegan al 31 de marzo después de 5 años y lo exigen, ¿se interrumpen estos 5 años, José? No. Aquí, si me permites, Armando, Jaime, voy a dar un pequeño preámbulo para que, digamos que tengamos un poquito más de elementos del por qué una obligación se puede extinguir por el simple transcurso del tiempo. La figura de la prescripción es una figura que de alguna manera está titulada por un principio que es el principio de seguridad jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que una obligación no puede permanecer durante todo un tiempo, durante toda la vida. Luego entonces, a una obligación le dan un tiempo para que se pueda hacer exigible, es decir, para que el acreedor la pueda exigir, que le diga al deudor, oye, yo soy tu acreedor, Armando, tú eres mi deudor. Te digo, oye, ¿sabes qué? Que tienes que pagarme ese dinero que te presté y tengo cierto tiempo para que pueda hacértelo exigible. Si después de ese tiempo que la ley otorga no te lo hice, no te lo solicité, pues obviamente mi derecho prescribe, tu obligación en tu caso, pues ya fenece, ya no estarías obligado a cumplirla. Luego entonces, estas figuras, como la Constitución no las señala, están señaladas desde el Código Civil Federal, allá por el artículo 1135, que dice que la prescripción es la forma de liberarse de obligaciones o de adquirir bienes por el simple transcurso del tiempo. Luego el 1136 te señala que es prescripción negativa, aquella por la cual te liberas de una obligación, y la positiva, aquella por la cual adquieres un bien. Esas dos figuras luego se implementan al Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? La que estamos viendo ahorita, para que tú te liberes de un crédito fiscal por el simple transcurso del tiempo. Si tú, por ejemplo, presentaste tu declaración anual del impuesto sobre la renta ya por la de 2014, tú tenías por ley para presentarla dentro de los 3 meses siguientes, es decir, vamos a suponer como todo buen mexicano la presentaste el 31 de marzo. Entonces el tiempo para que se empiece a computar inicia a partir del 1 de abril del 2015. Entonces del 2015 al 16, 17, 18, 19, 20, para este año ya transcurrieron 5 años. Si en esa declaración tú le señalas al fisco, oye, fíjate que tengo 100,000 pesos de impuesto sobre la renta para pagarte, debo, no niego, pago, pues no tengo, luego te los pago, pero pues me hice loco, no te los pagué y pasa el tiempo y hoy estamos aquí a 3 de septiembre, ya no sé ni bien que llevo 3 de septiembre, el fisco pretende cobrarte, pues obviamente por el simple transcurso del tiempo, la obligación ya prescribió, es decir, yo contribuyente ya la libré y él pues pierde su derecho. Ciertamente él puede ejercer su derecho de cobro, pero aquí aplica un recurso administrativo que es el de revocación, y de acuerdo al 117 fracción segunda, inciso A, del Código Fiscal, pues yo puedo solicitar la revocación de ese crédito. ¿Por qué? Porque ya no es exigible. Ahora, respondiendo a la pregunta que tú me hacías, se interrumpe por cada gestión de cobro, es decir, en el ejemplo que te puse, yo la declaración del 2014, reflejando un saldo de 100,000 a pagar, pero no los pagué, y luego allá por el 2018 me llega un requerimiento, oye, no te hagas el loco, me debes 100,000 pesos de la declaración anual del 2014, ahí es en donde se interrumpe el plazo, y a lo mejor no lo pago, pero el plazo ya se interrumpió, es decir, no puedo yo continuar con los 5 años. Pero, ¿y si pasan otros 3 años o 2 años y con ese acto tienes que volver a esperar los 5 años? Borrón y cuenta nueva. Así es. Otra vez de 2018 para adelante, otra vez 5 años. Por eso hay que tener cuidado cuando se presentan declaraciones complementarias, porque tú puedes hacerte el harakiri
e interrumpir una prescripción. Reavivar los plazos. Nada más es de presentar una complementaria. Hay que analizar que no vaya a suceder esto. Sí, por ejemplo, un ejercicio de 2016, entiendo que así lo quieres plantear, un ejercicio de 2016 que ya está próximo, uno de 2015 que ya está próximo a prescribir, entonces llega alguien a hacerte una actualización de contabilidad que pasa muchas veces y dice, oye, estás mal de este año y de este y de este y de este y de este, y vamos a presentar complementarias de todos los reactiva en términos de la posibilidad que tiene la autoridad de ejercer facultades de comprobación. Y la otra parte que es interesante que comentó José, es esa parte de la certidumbre, ¿no? ¿Por qué certidumbre? Porque incluso en el ámbito de lo personal, de lo mercantil o de lo civil, pudiera ser que tú le otorgaras un préstamo a Armando, que siempre anda con muchos excedentes de dinero, o el SAT, que siempre tenía mucho dinero de más, le presta a José, y empiezan a pasar los 5 años, como tiene mucho dinero, ni se preocupa, y de repente en estas fechas dice Armando, pues se nos acabó el guardadito, y entonces sí te voy a pedir. La certidumbre jurídica a la que se refiere José es, pues yo siempre tuve el dinero, pero resulta que nunca viniste, y entonces yo no supe qué hacer con el dinero, y dije, lo utilicé, a lo mejor él no lo quiere, yo no sé dónde encontrarlo, y me lo gasté. Esa es la certidumbre, ¿no? O sea, yo no puedo estar eternamente guardando tu dinero, y por certidumbre jurídica lo utilicé, y pasado el plazo de prescripción, es que se da este supuesto, ¿no? Es más o menos como yo lo entiendo. Esta figura, bueno, hay otros 2 párrafos antes de hacer el comentario que iba a hacer. Cuando se suspende el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del 144 de este código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí no es borrón ni cuenta nueva. Haz de cuenta que vas caminando y de repente te congelas. Y en ese momento es cuando se da la suspensión. Pero una vez que se... Pero no tienes que reiniciar. No tienes que reiniciar. Se sigue computando. Haz de cuenta que llevas 3 años y te quedas congelado en el camino, en el tiempo, 3 años, se levanta la suspensión y ya nada más te faltan 2. Ok. Ese es por un procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Así es. Ahora, el otro párrafo nos dice suspensión por desocupación de domicilio. Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere el artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. ¿Quieren aclarar algo respecto a ese tema? Si no, me sigo con el otro. Si quieres, después del corte, porque ya estamos en tiempo. Muy bien. Ok. En un momento, gracias, Jaime. En un momento regresamos. Sin importar el tipo de sociedad, todos los miembros de una compañía tienen derecho de retirarse de la misma, pues es imposible que se les obligue a seguir participando en contra de su voluntad, salvo que su separación traiga como consecuencia reducir al menos de en mínimo el capital social. Las causas por las que puede ejercitarse este derecho dependerán principalmente de lo que se prevea en el contrato social. Sin embargo, la ley mencionada en sus artículos 34, 39, 57, 86, 182, fracciones cuarta, quinta y sexta y 206, también establecen algunos casos para hacerlo oponible. Gin Group, empresa mexicana líder en soluciones integrales de talento humano, creó Gin por Ti Membresía. Gin por Ti busca generar valores agregados que satisfagan las necesidades de sus afiliados. Gin por Ti otorga beneficios que brindan bienestar, protección y genera ahorros a más de 100,000 familias en todo el territorio nacional. Gin por Ti ofrece 6 tipos de membresía para cada necesidad. Con Gin por Ti, disfruta la vida. Lo demás, lo hacemos por ti. Aproveche la oportunidad mientras pasa la emergencia sanitaria. Dele al paladar lo que merece, una experiencia excepcional. Corazón de Alcachofa tiene para usted el mejor menú de alimentos frescos y orgánicos del día. Deleítese con nuestros cortes de carne, mariscos, pastas italianas,
ensaladas y postres recién hechos. Quédese en casa, nuestros chefs cocinarán para su mesa y su familia. Solo llámenos a nuestros teléfonos 55 23 23 52 11 y 55 40 44 20 99. Haga su pedido y pase por la orden, o bien, llame a la empresa que pueda llevarle los platillos hasta la puerta de su hogar. Corazón de Alcachofa, sabores siempre frescos, siempre del día, lo que su paladar merece. Muy bien, mi estimado Jimmy, estábamos hablando de la suspensión por desocupación de domicilio. ¿Algo que agregar o nos seguimos al siguiente? Digo, la desocupación de domicilio a veces no la contemplamos. Hoy muchas empresas estarán desocupando sus domicilios casi a distancia, en automático, están vaciando locales porque ya no pueden pagar rentas, porque ya no es viable que sigan operando como lo hacían. Desocupan su domicilio, no presentan los avisos correspondientes. Y entre otras circunstancias está esta: no se suspenden plazos para la prescripción de un crédito fiscal. Podríamos ubicarnos en caso de que no nos localicen en los supuestos del 69B. Podríamos tener como consecuencia también que me suspendan los efectos y posteriormente me los cancelen del certificado digital. Digo, el tema de la desocupación de repente es un concepto mucho más amplio que nada más la suspensión. Quizás si estuviéramos en el periodo o en tiempo de una prescripción, es un tema importante, pero da para mucho más este concepto, ¿no? Es Muy una bien. de las consecuencias. Muy bien. En el caso, el siguiente párrafo, el plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando éste sea interrumpido, podrá exceder de 10 años, contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. José, ¿qué nos dice esto en español? Pues básicamente que el tiempo de tu agonía no puede ser más allá de 10 años. Puede estar el procedimiento administrativo de ejecución, no puede ser el tema del domicilio, pero si en los 10 años no se pudo cobrar. Fíjate que ciertamente, aunado a lo que dice Jaime, el tema, estos puntos como tienen que ver con el domicilio fiscal, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque desde la concepción que señala el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en donde te especifica qué debemos entender por tal, hoy día en la práctica se ve que muchos no tienen su domicilio fiscal de acuerdo a lo que tutela el Código Fiscal, sino se conocen los domicilios virtuales, ¿no? Luego entonces, pues yo creo que son las situaciones que se deben de fiscalizar todavía aún más. ¿Por qué? Porque se presta precisamente para el tema que hoy aqueja al Estado mexicano, que son las empresas fantasmas, ¿no? Bueno, con respecto al tema del domicilio fiscal, tenemos un programa pendiente de esto, José. Sí, desde Porque luego. hoy los domicilios fiscales no son como los que pensábamos hace años. Bien mencionas el tema de estos domicilios donde hay oficinas virtuales, donde tú puedes trabajar a distancia. Hoy es una prueba de que puedes tener a toda la gente no en un solo lugar, sino en muchos lados. Pero bueno, ya tocaremos ese tema en su momento. ¿Algo más que agregar respecto a la prescripción? Fíjate que a mí me gustaría agregar lo siguiente, 2 puntos. Uno, en el caso que acabamos de comentar, la prescripción opera del lado del contribuyente, es decir, a favor del contribuyente y en contra del fisco. Pero puede operar al revés para cuando el contribuyente tiene un saldo a favor. Si teniendo un saldo a favor y en el transcurso de 5 años no se lo reclama el fisco en términos del artículo 22 del Código Fiscal, señala el 22 que también los saldos a favor prescriben en los términos del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que tu contribuyente tiene 5 años para cobrarlo. Si no lo cobras, pierdes tu oportunidad. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que lo que comentaba hace ratito, si el Código Civil Federal señala que la prescripción es una forma de adquirir bienes por el simple transcurso del tiempo,
eso suena a negocio para el fisco. Luego entonces en la ley de renta, en el artículo 130, que se refiere a los ingresos por adquisición de bienes, específicamente para las personas físicas, en el 130 señala en la fracción tercera que son ingresos por adquisición la prescripción, que quiere decir que si yo por el simple transcurso del tiempo adquiero un bien, ese bien que no me está costando nada, Armando, Jaime, pues avalúo el monto de ese bien inmueble, pues sería un ingreso para mí, un ingreso fiscal, y por el cual tengo que pagar un impuesto. He escuchado en varias ocasiones que, por ejemplo, cuando hay una persona que ocupa un inmueble, una casa, se queda ahí por error. Era una casa que a lo mejor pertenecía a otras personas, pero se perdió en la administración, nunca se dieron cuenta que tenían ese bien inmueble, y pasan los años, él puede alegar que es su casa, aunque no la haya pagado, ¿no? A este ejemplo, este ejemplo quedaría en lo que tú comentas. Ciertamente, ahí le aplicamos una llave, como dirían los luchadores, que se llama la usucapión, que es la adquisición positiva. Entonces, yo solicito que se me adjudique el bien, porque yo lo he ocupado por más de 5 años de manera pacífica, y entonces un juzgador emite una sentencia en donde efectivamente se me adjudica el bien, y vamos a suponer que ese inmueble que tú comentas tiene hoy día un valor de 5 millones. Yo tendría un ingreso de 5 millones, ¿por qué? Porque mi haber patrimonial se está modificando. Muy bien, muy bien. Con sus requisitos, ¿no? Porque es como la historia rosa, ¿no? Yo pasé por ahí y de repente vi que estaba abierto y me metí, y como dije, pues algún día llegará el dueño, limpié, fui acondicionando, pagué el predial, pagué la luz. En términos de lo que hace un dueño, fue de buena fe porque yo nunca supe de quién era, se lo traté de conservar, y bueno, pues después de 5 años es que tengo este derecho, ¿no? Que es el supuesto básico del usucapión. Sí, hay que acumular, ¿no? También es un concepto acumulable. Muy bien. Sí, José, sí. Allí es en donde precisamente se actualiza la hipótesis y en consecuencia nace la obligación del crédito fiscal. Ok. Muy bien. Y uno más de prescripción que a mí se me ocurre también, okay. El artículo 18 de la ley de renta, también hablando de otros ingresos de personas morales, refiere que cuando prescribe una deuda, el que tuvo esa prescripción a favor tiene un ingreso acumulable, otro ingreso acumulable, un ingreso diferente a los ordinarios, ¿no? También se considera como otros ingresos acumulables la prescripción de deudas en el momento en que esto ocurre. Pero fíjate que ahí hay algo interesante, Jaime. Yo en lo personal, fíjate que allí hay que ponerle la lupa, porque ciertamente dentro de los momentos de acumulación se hace mención de las deudas no pagadas por el contribuyente, como tú bien comentas, por la prescripción. Entonces, ¿por qué es importante, interesante? Porque ciertamente comulgo con lo que tú comentas. Y esto tiene que ver con nuestro tema en general, Armando. ¿Por qué? Porque hablando de extinción de obligaciones, puede ser el caso de que a lo mejor no haya prescrito, sino que te lo hayan condonado, y en consecuencia no se actualiza la hipótesis en términos de ley, y pareciera ser que allí tuvieses una deuda perdonada, pero no un ingreso acumulable. Bueno, en materia fiscal, la condonación la encontramos en el 39 del Código, ¿no? Del Código Fiscal, que ahorita vamos a ir para allá, mi estimado José, no te me desesperes. Es que hablando de prescripción en general, ¿te refieres, no, José? Hablando de la prescripción de una deuda con cualquier otro igual que tú, ¿no? No las del 39. Ahora también tiene lógica, ¿no? Porque cuando tú tuviste esa deuda, seguramente tuviste la deducción, y ahora resulta que no la pagaste. Claro. Tendrías que darle reversa. O se cumple la hipótesis de que adquiriste un bien, ¿sí? Y se vuelve un ingreso para ti. Pero bueno, ya nos ganó ahorita otra vez el tiempo, ¿sí? Ahorita regresamos a seguir platicando. Vale.
La ley mencionada en sus artículos 34, 39, 57, 86, 182, fracciones cuarta, quinta y sexta y 206 también establecen algunos casos para hacerlo oponible, mismos que se enuncian enseguida. Modificación del contrato social. Nombramiento de un tercero extraño a la compañía como administrador. Cambio de objeto. Transformación y fusión. Cualquier socio que vote en contra de estas resoluciones puede separarse de la entidad y obtener el reembolso de sus aportaciones, según el último balance aprobado, siempre que así lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la asamblea respectiva. El capital humano representa el factor más valioso de todas las empresas. JobFit, empresa líder en gestión de capital humano, busca generar valor a tu empresa a través de mejores y más innovadores procesos dentro del mercado actual. En JobFit, nos especializamos en reclutamiento de personal para las diversas áreas de tu empresa. Somos tu mejor opción. Déjanos conocer tus necesidades y trabajemos juntos en el crecimiento y posicionamiento de tu negocio. Llevas días en casa, estás aburrido y esto apenas empieza. Haz de tu aislamiento una aventura diaria. Día 1. Ordena ingredientes a domicilio y cocina las recetas más ricas y prácticas con Cocina Vital. Día 2. Haz un spa en casa o prueba un cambio de look con los tips de Mujer de 10. Día 3. ¿Quieres saber del mundo de los autos? Encuentra todas las novedades en AutoBuild. Día 4. Revive los mejores momentos en la cancha en compañía de Fútbol Total. Día 5. Party Time. Pon el ritmo en casa con la mejor música de banda cortesía de Soy Grupero. 10 títulos. Cientos de artículos. Miles de ideas para inspirar tu vida a un clic de distancia. Descárgalos en ginmedia.com.mx. Muy bien, este programa se ha pasado rápido. Perdón, José, nos quedamos en el tema que estábamos hablando, del tema de la condonación en el caso de la prescripción. Sí, te comentaba que en ese precepto que comenta Jaime, si bien es cierto que se refiere a las deudas no cubiertas por el contribuyente y específicamente se refiere a prescripción, viene a colación otro tema, otra figura que tiene que ver con la extinción de las obligaciones y es la condonación. Luego entonces, cuando a un contribuyente le condonan una deuda, pareciera ser que el contribuyente tuviese un ingreso, pero si nos remitimos a la letra de la ley, no sería el caso. Esto parecería ser que, pues, que es como una laguna fiscal, la cual no estoy del todo de acuerdo, porque aquí en otros temas me gustaría que comentáramos el valor que tienen las jurisprudencias y los precedentes judiciales para atacar ese tipo de supuesta laguna, ¿no? Pero bueno, la prescripción, como bien decía Jaime, hasta ahorita la hemos ido llevando por cuanto hace a cómo extinguir un crédito fiscal. Pero si ya la aterrizamos en obligaciones entre particulares, que es precisamente lo que yo creo que queremos, es, oye, ¿cómo opera la prescripción para extinguir una obligación entre particulares y si tiene lugar la causación de las contribuciones? Que era lo que comentábamos, ¿no, Jaime? Así es, digo, porque finalmente en estos tiempos además va a ser muy común. Yo sé que te debo, yo sé que les debo, yo sé que tengo deudas con distintas personas, pero no voy a encontrar la forma para pagar porque lo que menos tenemos es liquidez. Entonces tendríamos que buscar otras formas para extinguir esas obligaciones, y en esos casos también tendríamos que analizar y valorar cuáles son los efectos fiscales. Porque a lo mejor no tengo para pagarte con dinero, pero te voy a pagar, no sé, quizá con un bien, especie, con un servicio, en especie. No te estás pensando en, no sé, otro tipo de pagos, cualquier forma, ¿no? No, yo estaba pensando en otro tipo de pagos, sí. Estaba también en el tema de la dación, ¿no? Compensamos. Ya estabas pensando en cobrar en especie también,
José. A ver, pero siempre hay una confusión, y ahorita nos vamos al tema de la condonación en tema fiscal, pero siempre se confunde mucho el concepto de prescripción con caducidad, ¿no? Bueno, hay una gran diferencia. Pero muchos lo confunden, ¿sí? Es que no han sido asesorados ni por ti, ni por Jaime, ni por mí. Sí. Nos tendríamos que ir al 67 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Para Ciertamente, entender. el 67 te hace mención acerca de la extinción de las facultades de las autoridades para ejercer sus facultades de revisión. En español, en la caducidad, lo que se extingue es la facultad de la autoridad. Así es. Ahí lo que se pierde es el derecho de ejercer facultades de comprobación por parte de la autoridad. Ya no pueden llegar y ejercer actos de molestia. Y lo otro es respecto del crédito fiscal que hemos estado platicando, que aplica tanto en el ámbito fiscal, decía José al principio, como en el ámbito de lo civil o de lo mercantil, ¿no? También prescriben las deudas que existen entre particulares. Y hablando de extinción de deudas, incluso pues hay al tema que me refería, Jaime, es que confunden mucho la prescripción de las facultades de comprobación con la caducidad de las facultades de comprobación. Bueno, ¿sí? Prescriben los créditos fiscales. Así es, prescriben los créditos fiscales, y nada más quiero dejarlo aclarado, caducan las facultades de comprobación. Y las medicinas, ¿no? También caducan de repente, ¿no? Bien. Y también podríamos agregarle lo siguiente, otra gran diferencia. La caducidad solamente opera en contra del fisco y en favor del contribuyente, no al revés. Okay. Y en el crédito, lo que bien decía Jaime, en el crédito lo que se extingue es un crédito. Debe de haber una cantidad exigible, una cantidad que se conozca, una cantidad líquida, que es lo que va a fenecer por el simple transcurso del tiempo. Son enormes las diferencias. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la condonación? En el 39 del Código Fiscal de la Federación nos dice que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades. ¿Qué es la condonación entonces? ¿Te lo perdonan? Sí, el tema es que hay que recordar que hubo por ahí una modificación constitucional del constitucional donde en teoría se prohíbe ya la condonación, ¿no? Sí, y que por ahí hay algunas figuras, ¿no? Que en algún programa lo platicábamos con la licenciada Hinojosa, ¿no? Que nos comentaba, bueno, sí, pero en el caso del concurso mercantil, bajo determinadas condicionantes, los supuestos están dados para que existan ciertas condonaciones de impuestos, y bueno, existe el tema ahí de, bueno, y si me condonarán o no me condonarán, porque así lo establece otras disposiciones que no son precisamente de carácter fiscal, y lo que dice la Constitución es de acuerdo a cómo dispongan las leyes, ¿no? Ahí se podría dar la condonación en el ámbito de lo fiscal, ¿no? Una excepción que podría existir a la regla, pero la regla general es, pues ya no existen las condonaciones, ¿no? Bajo esos supuestos que antes se podían dar. Pero fíjate que hasta ahorita hemos tocado estas dos figuras por cuanto hace a la aplicación del crédito fiscal. Pero aquí lo relevante, no porque no sea importante lo que acabamos de comentar, es que estas figuras, cuando se da entre particulares, trascienden el ámbito fiscal. Si yo me regreso a la prescripción, a manera de ejemplo, el artículo 1B de la ley del IVA, que es el que menciona en qué momento se causa el impuesto al valor agregado que tú le tienes que pagar al fisco, te hace mención que cuando la contraprestación la cobres en efectivo, bienes, servicios, crédito de cualquier otro tipo, y termina por satisfecho, diciendo que o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Pero aquí hay un punto importante que abordar, Armando. Quede satisfecho, el interés del acreedor quede satisfecho, y en la prescripción el interés del acreedor no queda satisfecho. Luego entonces la prescripción no tiene cabida en este párrafo primero del 1B, salvo tu mejor opinión, Jaime. Sí, pareciera que no es el caso, no es el supuesto la prescripción bajo ese concepto. Y lo que a mí me parece también importante es
esa conjunción del artículo primero de la ley del IVA con este artículo 1B. Hablamos de un impuesto trasladado, y dice el artículo primero, está trasladado cuando se le cargó al contribuyente al tercero o cuando está efectivamente cobrado. Y efectivamente cobrado dice el 1B, cuando se haya liquidado con efectivo, bienes, servicio o lo que sea, o cuando el interés del acreedor se encuentre satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y pareciera que hay hasta como un catálogo de eso, porque cuando hacemos uso de los comprobantes fiscales, en los comprobantes fiscales donde viene la famosa forma de pago, dice puede ser en efectivo, en cheque, con tarjeta de crédito, débito, servicios, y después viene un catálogo prácticamente de las formas de extinción de las obligaciones. Dice cuando hay compensación, cuando hay dación en pago, cuando hay una remisión de deuda. Entonces viene un catálogo amplio de lo que podríamos considerar como extinción de las obligaciones. Aquí la parte importante sería conocer bien, en la parte jurídica, cómo es que aplica cada una de estas figuras, ¿no? Creo que es el tema que en principio traíamos y después nos fuimos a la parte de prescripción y caducidad fiscales, ¿no? Y condonación. Pero creo que el tema era ese, ¿no? En esencia y en la parte central cuando al principio lo comentamos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría mucho hablar de este artículo 1B que mencionas de la ley del IVA y también estas figuras jurídicas en las que se podría dar este supuesto, ¿no? Entonces, vamos a verlo en el siguiente bloque, por favor. Hoy hemos comprendido la importancia de abrazarnos, de caminar libres por las calles, regalando sonrisas y tocando corazones, de celebrar la vida y de consolar a quien lo necesita. Mexicanos, nuestra nación nos necesita. Necesita valentía para reconstruirse. México está vivo. El armamento más poderoso es la unión. Es tiempo de volver a hacer historia. Sabemos cómo hacerlo. Gobierno e iniciativa privada, sector educativo y empresarial, emprendedores, trabajadores, maestros, amas de casa, niños, jóvenes y adultos. Unidos superaremos esta prueba. México es grande. Es momento de accionar. Encendamos la llama de la esperanza y de la solidaridad para reactivar nuestra economía. Juntos, saldremos adelante. Pronto nos volveremos a abrazar y lo haremos tan fuerte que será imposible olvidar cuánto nos extrañamos, pero también cuánto nos ayudamos. México vivo. Gin Group. ¿Estás cansado de cargar con tus revistas o periódicos cuando sales de casa y pagar por ellos precios muy absurdos? ¿Cansado de ver series y documentales en la televisión con pésima conexión cuando terminas de trabajar? No te preocupes, llegó Ready, la plataforma digital más innovadora en el mercado, en donde puedes encontrar más de 10,000 títulos en un solo clic. No importa si estás en México o en cualquier parte del mundo, lleva siempre contigo un universo literario. Suscríbete ahora y recibe un mes gratis. Ready, la plataforma editorial que está revolucionando la forma de leer. Muy bien, ya estamos de regreso. En el bloque anterior hablamos del artículo 1B, donde se considerará efectivamente cobrada las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo en bienes, pero la parte más importante es la última que dice cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las
contraprestaciones. ¿Qué figuras podemos contar con las que podemos decir que queda satisfecho el interés? Pues, digo, ordinariamente y de forma natural, el pago. O sea, el pago es la forma natural de extinción de las obligaciones, que yo creo que sería la primera en cualquier valoración, ¿no? Como le pagues, se encuentra satisfecha la... Pero después empezamos a encontrar otras que aplican ya por la práctica y por la necesidad, más que por una operación ordinaria, ¿no? Por ejemplo, yo hago una operación, te vendo mercancía y al paso del tiempo no me puedes pagar, y dices, bueno, sí te quiero pagar, pero no tengo con qué, te voy a pagar con un bien, dación en pago. Es otra forma de extinción de... ¿Qué es la dación en pago? Prácticamente como dice, ¿no? Dar algo a cambio de la deuda principal. ¿Algo diferente a lo comprometido? Prácticamente. Yo te debo dinero, entonces te voy a dar un bien. Te pago con un carro, en lugar de pagarte en efectivo, te pago con un carro. Con un bien. O te hago un servicio de mantenimiento en tu casa. Híjole, no sé si ahí cabría, no sé si ahí cabría la dación en pago o qué figura sería pago en servicio, ¿no? Pago en servicio, pago en especie. Bueno, aquí en materia de IVA, específicamente el artículo 34 toca este tema. Ya se menciona cuando haces pago en especie o con servicios. Entonces, para efectos de la ley del IVA sí tiene contemplado que si tú deseas pagarme con servicios, entonces sí se causaría el impuesto. Sí, yo me refiero al encuadre con la figura de dación en pago. No sé si ahí cabría el servicio. Yo creo que de acuerdo a lo que tutela el 2095 del Código Civil, se refiere a bienes, específicamente bienes. Cambias un bien por otro, en ese caso, en el tema yo te debo por una operación que realizamos 100,000. Pasa el tiempo, pero ¿sabes qué, Armando? Debo, no niego, pago, no tengo lana, pero tengo este carro. Ahí está, dación en pago. Sí, a eso me refería yo, ¿no? Yo lo encuadraría en bienes, ¿no? Conforme a la figura jurídica, sí, efectivamente hay una disposición expresa en la ley de IVA que dice, bueno, está pagado, está cobrado, y entonces tú causas el impuesto, y para el otro es acreditable, ¿no? ¿Qué otras figuras tenemos, José? Por ejemplo, la condonación. Mira, ahí te va un caso muy... Alguna vez un cliente me decía, oye, fíjate que tengo un cliente al cual le voy a hacer un descuento, pero quiere que en la nota de crédito, en la forma de pago, como decía Jaime, que no le ponga descuento, sino que le ponga condonación. Y está aferrado que le ponga condonación y él me pregunta, oye, ¿por qué? ¿Cuál sería el efecto o cuál sería mi beneficio, perjuicio o para él? Pues muy sencillo, porque mira, cuando tú, vamos a suponer para que quede claro el ejemplo, te debías 100,000, pero le vas a hacer descuento del 10%, entonces la nota de crédito va a ser por 10,000. Y esos 10,000 llevan un IVA, que serían los 1,600. Cuando tú le expidas la nota de crédito y le pongas en la forma de pago condonación y no descuento, aquí se actualiza la hipótesis del 1B. ¿Para qué? En este caso se considera que el IVA se está cobrando, esos 1,600 de IVA se están cobrando y tú que estás haciendo el descuento, tendrías que enterárselos al fisco y a la persona que se está beneficiando de ese descuento, que por ponerle tu condonación, ellos van a poder acreditar 1,600 sin haber hecho desembolso alguno. Hasta eso te lleva la interpretación de ese 1B, Armando. Utilizando la figura de condonación, ¿puedes hacer acreditable el IVA conforme al 1B? Sin que lo hayas pagado incluso. Sin que lo hayas pagado y obviamente si te están condonando, pues tú ya no estás desembolsando. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de figuras. Algunos dirían, oye, es que en la condonación... pero si lo estás condenando en este tema de la condonación, tú efectuaste un gasto, hiciste la deducibilidad de un gasto, resulta que te lo condonan, ¿se puede alegar que se vuelve un ingreso? Es que depende de la particularidad del contribuyente. Si estaríamos hablando de personas morales, régimen general. Yo estoy hablando de una persona moral del título 2, normal. Él hace un gasto, lo deduce para efectos de impuesto sobre la renta, digamos que no sea una sociedad civil, como lo hablamos al principio, no acredita el IVA porque no lo ha pagado, pero resulta que la persona le da la condonación, aplica esta figura. ¿Puede acreditar el IVA? Se entiende que sí.
por la interpretación. Esa es la ¿Qué apreciación pasa que yo con la deducción? ¿No Es se que volvería, ya no la va a pagar? Es que lo que ¿No dice se el vuelve un 1B ingreso? es que cuando el interés del acreedor se encuentra satisfecho, se considera cobrado. Entonces, si uno ya lo cobró, el otro ya lo pagó. Es la interpretación. Haz de cuenta que el 1B son los dos lados de la moneda. El 1B es un lado y el 5, fracción tercera, es la otro lado. Entonces, uno cobra, el otro acredita, o el otro paga. Uno traslada, el otro acredita. Entonces, si el que condona se da por satisfecho su interés, en automático le nace la obligación de pago. Y del otro ¿Y lado no se vuelve le nace el derecho de no se acreditamiento. vuelve muy subjetivo ese tema de queda satisfecho mi interés con todo este tema que estamos viendo hoy con el SAT? Sí, hoy día con la pandemia, pues obviamente los intereses no van a quedar satisfechos, yo creo que en la mayoría de los gobernados. Muy bien. ¿Qué otra figura podemos hablar? La compensación, que es muy común, ¿no? Que dos personas reúnen recíprocamente la calidad de deudor y de acreedor, y entonces se extingue la deuda hasta por el monto de la menor. Yo te debo, tú me debes, yo te debo 120, tú me debes 100, entonces yo te debo nada más 20, se compensan los intereses de los dos y subsiste la deuda que sea mayor. Entonces, Que al final prácticamente nos quitaron la compensación, ¿no? En materia fiscal. La compensación en el ámbito de lo fiscal sí, pero esta compensación es una figura comercial que nos remite al antiguo trueque, ¿no? O yo te doy, tú me das, pero si lo que tú me das vale más, entonces yo te quedo a deber esa parte. Estamos compensando prácticamente, ¿no? Ese es el concepto, que además en el ámbito de lo comercial se llega a dar frecuentemente. Los dos tenemos una ferretería, pero tú tienes un producto que yo no tengo, y a su vez yo tengo un producto que tú no tienes, entonces intercambiamos los bienes, o yo te mando la mercancía, te mando la factura, y viceversa. Y en algún momento hacían el cambio de cheques y hacían compensa, ¿no? Es una forma de extinguir la obligación y es válida en el ámbito jurídico. Ok. ¿Algo más? Nos queda muy poco tiempo. Sé que nos falta mucho y lo dejaremos para un siguiente programa, pero ¿algo más que quieran tocar? Pues nada más dejar en claro que las operaciones que se realizan entre particulares y que llegado el momento que se tienen que liquidar, no necesariamente tiene que haber flujo, sino utilizar estas figuras jurídicas que el derecho federal común te permite y que obviamente van a tener su trascendencia en el ámbito fiscal, sea en renta o sea en IVA. Sí, y a mí me parece que este programa le podría servir al SAT porque el SAT no lo entiende bien. Hay que remitirnos al anexo 20 de la resolución miscelánea, particularmente esas formas de pago, porque ustedes ven el concepto 27 de forma de pago, dice a satisfacción del acreedor. O sea, vienen todos estos y luego está satisfacción. Hay que será pagarle con qué o con qué le pagamos a nosotros. Con cuerpo mático, algo así, ¿no? Así. Entonces habría que ampliar el concepto para que eso quede bien en las formas de pago. Que no haya cosas ahí que no existen en el mundo jurídico, ¿no? Está innovando. Está innovando, sí. Muy bien, bueno, pues ha sido un programa interesante. Era importante tocar este tema de la prescripción, de la caducidad, porque de repente la gente se confunde mucho y creo que la conclusión es lo que dice José. Hay figuras entre particulares que se pueden en materia civil, que tienen efectos fiscales, ¿no, José? Así es. Y que debemos de tener mucho cuidado cuando las apliquemos. Y ese tema del 1B también es muy interesante. Pues bueno, mi estimado José y Jaime, pues les agradezco. Gracias. Nos estamos viendo la siguiente, si ustedes me lo permiten. Encantados de la vida. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Igual, gracias.
Mundo Ejecutivo presentó